¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que hemos llamado Nociones Básicas de la Biblia, un curso dirigido para todos aquellos que quieren iniciar su lectura bíblica o para todos aquellos que quizá ya hacen una lectura bíblica pero quieren profundizar un poco más en el estudio. Agradezco mucho a todos aquellos que están tomando este curso. Muchos se han acercado con su servidor. Me han dicho, hermano, si está algo pesado el curso, no es tan básico, ¿no? Y sí, en realidad es que, bueno, pues al llamarle nociones básicas, no estamos usando la palabra básico como un sinónimo de fácil o sencillo, ¿no? Sino estamos utilizando la palabra en base a la raíz base, ¿no? O sea, son las nociones base que hay que tener para poder acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia. Y entonces muchas de estas bases pues no son tan sencillas y es lo que ocurrirá prácticamente en esta sesión y la sesión posterior, donde entraremos en los temas, llamémoslo así, más complejos en cuanto al estudio bíblico, en cuanto al estudio de la lectura bíblica y de la Biblia misma se refiere, ¿no? Pero si bien le parece, haré una breve oración y entonces daremos inicio a esta que es ya nuestra quinta sesión de nociones básicas de la Biblia y usted descubrirá cómo estos temas que se van volviendo un poquito cada vez más complejos, pero por su importancia, pues usted verá que efectivamente son base para nuestra relación con Dios a través de las Escrituras. Si bien le parece, vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder acercarnos a ti mediante tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte e incluso conocernos a nosotros mismos a través de tu palabra, porque, Señor, en ella muestras toda tu verdad. Padre, y queremos caminar confiados de tu mano en que tú nos guías en esta sesión y en el resto del curso. Padre, lo ponemos a tus pies en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues iniciemos entonces. Le decía yo, esta es ya la quinta sesión de nuestro curso, donde desde la sesión anterior hablamos del tema de por qué confiar en la Biblia, ¿no? ¿Cómo sé que la Biblia, perdón, es confiable, ¿no? Las dos razones que dábamos, bueno, porque es palabra de Dios, ¿no? Y por lo que hace en nosotros. Y de esas dos respuestas, porque es palabra de Dios y por lo que hace en nosotros, la sesión pasada desarrollamos lo que hacen nosotros, ¿no? Y entonces de ahí pues empezamos a ver evidencias de cómo la Biblia opera en nuestras vidas. Para esta sesión, la número 5, y si Dios lo permite, para la sesión número 6, la próxima sesión, nosotros ahora andaremos en la primera razón que dábamos en sesiones pasadas. Podemos confiar en la Biblia, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Y entonces hay que responder a la pregunta, ¿y por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no lo puede ser otro libro o otro texto sagrado, ¿no? Otro texto religioso? Entonces, pues entraremos en lo que podríamos denominar la doctrina más compleja en cuanto a Biblia se refiere, ¿no? Hay quienes hablan de la doctrina más profunda. Bueno, eso estará en razón de qué tan profundo nosotros rasquemos. La realidad es que para los motivos de este curso, lo veremos de manera, pues sí, un tanto superficial, ¿no? Mientras que si alguno de ustedes estará interesado en profundizar en los temas de esta quinta sesión y la sexta sesión, bueno, pues aquí tendremos recomendaciones de material, así como de cursos que ofrecemos en la Escuela de Desarrollo Cristiano, donde, claro, usted podrá ahondar todavía más en esos temas, ¿no? Recordarle que nuestro curso está basado en estos libros que usted ve aquí, el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado y los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren. Casi toda la primera parte de este curso ha estado basado más bien en el libro Siempre Nuevo, ¿no? de José Silva Delgado,
Mientras que en la recta final de nuestro curso ahondaremos ya un poco más en los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren, ambos de Editorial Vida. Recuerde que también estamos ocupando mucho material complementario. De hecho, al final de esta sesión les mostraré muchos de los libros con los que estamos desarrollando estas sesiones. Al menos me atrevo a decir que la cuarta, quinta y sexta sesión, ¿no? Entraremos después en la segunda parte del curso. En la séptima sesión hablaremos un poco de la historia de la Biblia, ¿no? De la historia de tanto de escritores como de los escritos mismos, del canon, y terminaremos cerrando el curso con cuestiones ya un poco más prácticas, sobre todo en cuanto a material de consulta, material auxiliar, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues entonces vayamos con lo que sería nuestro repaso, donde primero que nada me gustaría mostrar aquí lo que sería la tarea, ¿no? La sesión anterior habíamos dejado de tarea el inicio ya de una lectura propiamente de la Biblia, y en este caso la tarea consistía en leer un libro corto, un libro del Antiguo Testamento, un libro de escasos 4 capítulos, que es el libro de Ruth, ¿no? Donde lo que se pedía pues era registrar quiénes eran los personajes, qué lugares se mencionaban, ¿no? Y los sucesos los sucesos más importantes que describe el libro, ¿no? Y también el resumir una enseñanza, ¿no? Obviamente, pues la enseñanza, esta sección de la tarea, pues es de un corte más personal, ¿no? En este caso, yo estoy presentando aquí el ejemplo de tarea donde, por ejemplo, del libro de Ruth, en cuanto a personajes, el libro comienza describiendo un hombre, un judío de la ciudad de Belén llamado Elimelech, ¿no? Presenta a su esposa Noemí, que también será llamada Mara, ¿no? Ella misma pide que le llamen Mara por la tragedia que sufre. Están los hijos de este matrimonio, Malón y Kelión, ¿no? Y las esposas de cada uno de estos hijos, Orfa y Ruth, ¿no? Y bueno, después de la trama aparecerá un pariente llamado Boz, otro pariente que la Biblia no menciona el nombre, ¿no? De hecho, en algunas versiones le llama fulano, ¿no? En otras simplemente pariente. Y aparece también dentro de los personajes importantes, pues un hijo de Ruth, que es Obed, quien prácticamente pues será la línea de descendencia, ¿no? De el futuro rey David, el futuro rey de Israel, ¿no? Lugares que se mencionan, pues los campos de Moab, ¿no? De hecho, nos dice el libro que Elimelech, que es originario de Belén, ¿no? Empieza a narrar los sucesos, se va a vivir ahí a Moab, no nos da nombre de la ciudad, ¿no? Simplemente nos habla de los campos de Moab, ¿no? En donde sus hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas, mujeres extranjeras, que son Orfa y Ruth, ¿no? Y entonces muere Elimelech, mueren sus hijos, y entonces tanto la esposa Noemí como Orfa y Ruth, las nueras, pues quedan viudas, lo que representaba pues obviamente una gran tragedia en la época, porque una mujer que quedaba viuda y sin hijos quedaba destinada prácticamente al abandono. Nadie tenía la obligación de ver por ellas, y entonces no había quien las sustentara y prácticamente morían en el abandono, ¿no? Es así que en la historia Noemí regresa a su tierra, regresa a Belén de Judá, y Ruth le acompaña, ¿no? Pese a que Noemí le dice a sus nueras que busquen marido y que regresen a su ciudad en Moab, Ruth decide regresar con Noemí, bueno, acompañar en su regreso a Noemí, y ahí conocen a Boz, que es un pariente del esposo de Ruth, ¿no? Y por lo tanto, pues vendría siendo pariente de Ruth por ese matrimonio.
Y bueno, pues Boaz se entera de la noticia de que esta nuera ha decidido no abandonar a su suegra, sino al contrario cuidarla, pues ya Noemí es una mujer anciana, y entonces reconoce su fidelidad, ¿no? Y entonces ejerce algo que en la Biblia se llama el levirato. El levirato era un derecho de rescate en el que, por ejemplo, si un matrimonio, en un matrimonio, por ejemplo, el esposo fallecía, la viuda podía casarse con un pariente cercano si es que éste le quería rescatar. Podía ser hasta desde un hermano, ¿no? Es decir, un cuñado. En este caso, bueno, Boaz es pariente de Elimelech, es un pariente, no sabemos qué tan cercano, lejano, que es un primo, no lo sabemos. No creemos que sea hermano de Elimelech porque la Biblia lo mencionaría como tal, ¿no? Y entonces, pues, Boaz decide ejercer este levirato, ¿no? Y entonces se unirán en matrimonio y Ruth tendrá un hijo con Boaz, ¿no? Que es Obed, quien es prácticamente el abuelo de el rey David, futuro rey de Israel, ¿no? En cuanto a la enseñanza, híjole, hay muchos pasajes muy hermosos, ¿no? Yo escogí donde Noemí está hablando con Ruth y le dice, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre está hablando de vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy, ¿no? Y creo que la enseñanza que yo puedo ver aquí en este pasaje, en este pequeño versículo, es qué importante es ayudar a aquellos que están en necesidad, ¿no? Y entonces el ayudar a otros tiene que ser una prioridad, ¿no? Que no debemos postergar. Muchas veces tenemos el problema o el vicio de que conocemos las necesidades de otros y hacemos poco por ayudar a las personas, ¿no? Y a veces como cristianos nos quedamos con el simple, pues voy a estar orando por ti, ¿no? Pero lo que vemos en vos es que es un hombre que sabe que Ruth es viuda, que sabe que su suegra está desamparada, que sabe que hay parientes que podrían reclamarla. Ella tiene la herencia de una tierra por parte de su difunto esposo y entonces sabe vos que hay un pariente más cercano que podría reclamar a Ruth como esposa y quizá alguna herencia o algo. Y entonces él trata de investigar todo esto para ver si hay alguna posibilidad de que él la rescate, no por algún interés material, ¿no? No lo dice el libro, pero es evidente que vos queda enamorado de Ruth, ¿no? Y entonces él va a la puerta de la ciudad, ese es otro lugar que describe, ¿no? Va a la puerta de la ciudad donde se juntaban los ancianos para platicar, para compartir enseñanzas, etcétera. Y ahí se presenta con el fulano, ¿no? Con el pariente, con el otro pariente para compartirle la situación. El otro pariente dice, no quiero reclamar a Ruth porque se verían afectadas herencias que tengo, tendría yo que compartir esas herencias y no quiero no quiero reclamar mi derecho de levirato, ¿no? Y entonces Boaz toma acción y entonces rescata a Ruth, ¿no? Y obviamente pues Boaz, dueño de tierras, ¿no? Por el contexto que nos describe la Biblia, es un hombre rico, es un hombre pudiente, ¿no? Pues prácticamente rescata a Ruth, ¿no? Y bueno, pues las rescata tanto a Ruth como a Noemí de este desamparo, ¿no? Y creo que nosotros debiéramos tener este corazón de no descansar hasta que podamos ayudar a otros y concluir con la ayuda, obviamente dentro de nuestras posibilidades. Digo, tampoco estamos llamados a resolverle la vida a medio mundo, pero tampoco podemos mostrarnos tan indolentes o tan fríos ante las necesidades de otros, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo, ¿no? Veíamos la clase pasada, ¿por qué confiar en la Biblia? Porque es palabra de Dios y hoy vamos a desarrollar por qué es palabra de Dios, pero también decíamos por lo que hace en nosotros.
Y todo lo que la Biblia hace en nosotros se puede ver en dos evidencias. Por un lado, la evidencia externa, la evidencia fuera de la Biblia, donde sabemos que hay una realidad histórica, donde los personajes, los lugares, los hechos que menciona se han cumplido, son realidad, ¿no? Me atrevo a unir este punto de aquí arriba, ¿no? El de realidad histórica lo uniría con el de hasta abajo, con las pruebas arqueológicas. Esta realidad histórica, donde yo sé que la Biblia me describe personas y lugares que en verdad existieron, sucesos que en realidad pasaron, y lo sabemos porque la arqueología misma, que es otra evidencia externa, también lo ha hecho, ¿no? Esta realidad histórica de personajes, de historias, de lugares, se cumple en estas pruebas arqueológicas, ¿no? Donde descubrimientos verifican la autenticidad. Le pongo este ejemplo rápido, ¿no? Eh, Se habla de, muchos dudaban de la existencia de Poncio Pilato, ¿no? Que en realidad Poncio Pilato nunca existió, que era parte de una leyenda de los primeros cristianos. Bueno, si usted revisa la sesión anterior, en una de las diapositivas que presenté, así como estoy yo a cuadro, abajo tengo la imagen de una piedra que se encontró en Cesarea Marítima, ¿no? En la ciudad de Cesarea había dos Cesáreas, la de Filipos y en este caso la marítima, la que estaba a orillas del Mediterráneo. Se encontró una piedra donde hay una inscripción antigua y donde se menciona a Pilato, ¿no? Y es gracias a este hallazgo arqueológico que se ha podido comprobar, hasta los mismos escépticos que dudaban, han podido corroborar la autenticidad de esta piedra, de esta inscripción, donde se corrobora la existencia de Poncio Pilato, ¿no? Tenemos también como evidencia externa los testigos, aquellos testigos que presenciaron los hechos, ¿no? Se escribía de Jesús ya en las primeras epístolas de Pablo, de este Jesús resucitado, ¿no? Y nadie lo contradijo. ¿Por qué? Porque muchos todavía vivían cuando Pablo escribía acerca de este Jesús resucitado, ¿no? Pablo mismo dice que se apareció a los apóstoles, a Pedro, a Juan, ¿no? Dice que se apareció a más de 500. Vemos en las escrituras que a los apóstoles se les apareció en 3, 4 ocasiones, ¿no? Inclusive el mismo Pablo dice, y como último, como un aborto, ¿no? Se me apareció a mí, que yo era el menos digno porque yo perseguía a la iglesia, ¿no? Pero también hablamos de los testigos, estos testigos indirectos, ¿no? Que no eran creyentes, que muchos de ellos inclusive estaban en contra del cristianismo y sin embargo no niegan los hechos porque también fueron testigos, ¿no? Y bueno, pues hablamos también de la paleografía, ¿no? De esta técnica de los escribas de transcribir las escrituras, de hacer copias, donde en la sesión anterior mencionábamos todas las normas que seguían, muy interesantes, ¿no? Pero también podemos confiar en la Biblia por la evidencia interna, ¿no? Esta unidad temática que muestra el que Jesús legitimiza muchos pasajes, él los menciona como hechos reales, ¿no? Y hoy vamos a hablar de este punto que tengo precisamente aquí, que es el que la Biblia es inspirada por Dios. Este es el contenido de nuestra sesión número 5. La sesión número 6 hablaremos de la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia, ¿no? Hoy hablaremos de que la Biblia es la palabra de Dios porque está inspirada por Dios. En la próxima sesión hablaremos de que la Biblia es la palabra de Dios porque no contiene error y porque no nos lleva o no nos conduce al error, ¿no? Y obviamente entre estos dos puntos que estoy mencionando, la inspiración divina y la infabilidad y la inerrancia, ¿no? Está prácticamente englobado también la autoridad de la Biblia. Por eso es que la Biblia es la autoridad del cristiano, porque en ella está reflejada la voluntad de Dios, porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por Dios y porque no contiene error. Entonces, entremos de lleno a nuestro tema en cuanto a la inspiración, ¿no?
Dos versículos son los versículos clave, los versículos base para estudiar la doctrina de la inspiración divina, ¿no? El primero de ellos, segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Y aquí tiene la referencia bíblica, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y voy a tomar esta palabra inspirada, que en el original, el texto griego utiliza la palabra theopneustos, que significa expirado, ¿no? Como cuando usted sale a correr, usted aspira y después expira, exhala, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es que toda la escritura es exhalada por Dios, ¿no? Para darnos una idea de a qué se está refiriendo Pablo, es una expresión muy similar, claro que en otro idioma, a la que se ocupa en Génesis cuando la Biblia nos describe la creación del hombre, ¿no? Dice el Génesis que Dios forma barro de la tierra, ¿no? Y entonces dice que exhala, ¿no? En la nariz del hombre, exhala soplo de vida y entonces el hombre se vuelve un ser vivo, ¿no? En algunas versiones bíblicas usted verá la palabra alentó, en otras exhaló, es exactamente lo mismo. El original en hebreo es nafaj, ¿no? Nafaj, que es exhalar o alentar. No alentar como lo entendemos muchas veces, ¿no? Que es como animar, como que estoy en una porra y estoy alentando a mi equipo. No, sino exhalar, es decir, pues arrojar mi aliento, ¿no? En este caso, en Génesis, con el propósito de que Dios daba vida a el hombre que había creado, ¿no? Entonces, note usted, es interesante porque la vida, la vida que usted y yo gozamos, es el resultado del soplo de Dios al hombre. Dios forma al hombre del barro, de la tierra, y exhala en él y le da vida. Bueno, la verdad de Dios es de una manera también similar, es el efecto del soplo de Dios en las escrituras, exhalando a todos aquellos que registraron los escritos, ¿no? Pero que con esa exhalación de Dios, la Biblia se vuelve la verdad, ¿no? La voluntad y la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿no? La otra cita bíblica es 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en esta traducción dice la palabra inspirados, ¿no? Nuevamente hablando de la inspiración divina, aunque el griego original es ferómenos, ¿no? Es decir, hubiéramos esperado, ¿no? Que se usara nuevamente aquí el teofneustos, es decir, que el pasaje dijera algo así como, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquellos que escribieron la Biblia, las escrituras, ¿no? Hablaron siendo exhalados por el Espíritu Santo. No usa teofneustos, la palabra que usa es el griego ferómenos, ¿no? Y ferómenos en realidad no significa inspirado. Aquí los traductores, pues, yo creo que queriendo rescatar el contexto quizá de Timoteo, usaron la palabra inspirados, pero en realidad la traducción sería algo así como movido o llevado, ¿no? Entonces, podríamos entender este pasaje como que la profecía o la palabra de Dios no fue traída por la voluntad humana, no es, pues yo creo que Dios quiere decir esto, no tengo esta corazonada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo llevados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es este versículo, porque a través de él entendemos que el mensaje no surge de la imaginación del hombre, sino que es el Espíritu Santo el que le está impulsando a hablar. Ferómenos es algo así como mover, como impulsar, ¿no? Es así entonces que si buscamos una definición en cuanto a qué es la inspiración, bueno, le comparto la que registra Millard Erickson en su teología sistemática, ¿no? Es una de las mejores teologías, de los mejores libros de teología.
de un autor muy serio, ¿no? Un autor, a mí en lo personal me gusta mucho porque es un autor que no se decanta como muchos lo hacen por su afiliación denominacional, sino que él, como buen investigador, presenta todas las posibilidades, ¿no? Es como un reportero, un buen reportero, ¿no? Que investiga todos los hechos y nos comparte todas las posibilidades para que usted como lector pues haga su propio criterio, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, estos reporteros que de repente están narrando una noticia y ya te están dando su opinión y donde mucha gente pues compra esa opinión, ¿no? Sucede mucho con los tratadistas, con los teólogos que escriben sus tratados y muchos de ellos lo que buscan es defender su denominación, ¿no? Millard Erickson en ese sentido es muy profesional, yo le recomiendo el libro, se lo voy a mostrar al final. Y nos dice que la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Entonces, viéndolo así, Dios se vuelve el autor del mensaje. En realidad Dios es el autor del mensaje porque Él es el agente que lo genera, ¿no? El escritor, ¿no? La palabra correcta sería el agiógrafo, ¿no? Es el medio por el cual la voluntad de Dios, la voluntad de este agente está siendo registrada, ¿no? Entonces el agiógrafo se vuelve un transmisor, lo que en el Antiguo Testamento muchos llamarán profeta, ¿no? Hay que entender que profeta no es una persona que adivina el futuro, ¿no? Como nos lo hacen ver en muchas películas, ¿no? No, no, un profeta es aquel que trae el mensaje de alguien. ¿No? En este caso, los profetas bíblicos son hombres que son los transmisores del mensaje de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento se les llama los apóstoles, ¿no? Los enviados a llevar un mensaje, ¿no? Y obviamente, pues el mensaje es el producto del autor que está siendo llevado por el transmisor. Hay tres términos que es importante no confundir, ¿no? Existe el término revelación, inspiración e iluminación. Entonces vamos a desglosar aquí rápidamente. La revelación. En cuanto a revelación, tenemos dos tipos de revelación. Está la revelación natural, que es esta comunicación de la realidad de Dios y normalmente se da a través de la creación, ¿no? Es así que el hombre puede entender que hay un Dios creador, y lo puede entender al ver a la creación, ¿no? Cuando nosotros vemos la creación, vemos la perfección de la creación, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucede con los animalitos, con las plantas, ¿no? Con la misma tierra, este diseño tan sabio, tan perfecto, ¿no? Hermano, ¿cómo dices que es perfecto si hay guerras y hay desastres, los animales se matan entre sí, etcétera? Bueno, muchas de estas situaciones son la corrupción de la creación por causa del pecado del hombre, ¿no? Muchas pues son simplemente los instintos, por ejemplo, el animalito que caza porque se tiene que alimentar, ¿no? Aunque nos duele ver a la chita que se está comiendo no sé, a la cría del elefante, ¿no? Pues la realidad es que pues es parte del ciclo natural, ¿no? Pero sí, efectivamente, las guerras o muchos desastres naturales que estamos viviendo, sobre todo ahora en estos tiempos con el calentamiento global, pues sí, muchos de ellos son por causa de la corrupción del pecado del hombre que le hace ser una persona cada vez más ambiciosa, ¿no? Que explota mayormente los recursos, ¿no? Que explota mayormente tanto recursos minerales, recursos animales, etcétera, y que pues obviamente está acabando con esta creación, pero la creación por sí sola muestra la sabiduría del creador, ¿no? Entonces, Pablo escribe en los Romanos, y ahí en Romanos, en el primer capítulo, versículo 20, habla de esta revelación que todo el mundo tiene de Dios a través de la creación, y el mismo Pablo dice, por la cual nadie tiene excusa, ¿no? Nadie puede decir, es que yo nunca pensé que hubiese Dios, cuando la misma creación nos revela que hay un Dios, que está la existencia de un Dios, ¿no?
Que muchos no lo quieran reconocer, bueno, es diferente, ¿no? Es que yo no creo en Dios. Bueno, el hecho de que no creas en Dios no quiere decir que no exista, ¿no? Eso ya es una decisión personal, ¿no? Bueno, se da la revelación especial. Esta es una comunicación de la verdad divina, ¿no? Ya no es una comunicación de la mera realidad de la existencia de Dios, sino que ya es la comunicación de la voluntad de Dios a través de una verdad divina. Esta revelación el hombre no la puede descubrir por sí mismo, ¿no? Sino que sucede por la intención de Dios, quien se acerca al hombre a través de apariciones, de mensajeros, de ángeles, de visiones, sueños, voces y propiamente el Espíritu Santo, ¿no? Eso es la revelación, tanto natural como la especial, ¿no? Es Dios comunicándose con el hombre, ¿no? Con la creación. La inspiración, entonces, es la transmisión de esa verdad divina, ¿no? Dios se ha querido comunicar su verdad divina, su voluntad, y lo hace a través de estos hombres por medio de la inspiración, ¿no? De estos hombres inspirados, ¿no? La iluminación es esta comprensión que cada uno de nosotros tenemos de la verdad divina. Cuando nosotros abrimos la escritura y empezamos a leer la escritura, ¿no? Empezamos a tener cierta comprensión. Es Dios que nos está trayendo la iluminación para entender, para comprender esa verdad divina. Tanto la inspiración en los agiógrafos se dio a través del Espíritu Santo. Hoy en nosotros, cuando somos hechos hijos de Dios, tenemos también la iluminación a través del Espíritu Santo, ¿no? Creo que el ejemplo más claro pues fue precisamente la tarea, y esa fue una razón por la cual dejábamos la tarea de la lectura del libro de Ruth, ¿no? Donde pedíamos, bueno, trate de redactar una enseñanza del libro, ¿no? Muchas veces esa enseñanza viene a través de la iluminación, ¿no? Que yo sé que si usted es una persona que apenas está iniciando en el estudio bíblico, pues quizá le está costando trabajo, no se preocupe. Esto no está en razón de estudio, ¿no? No le diría, necesita leer toda una enciclopedia especializada en la Biblia para que logre usted una mayor iluminación. No, simplemente tenga una relación más firme con Dios, lea más la palabra y sobre todo ore mucho al Señor. Esté usted orando a Dios para que Dios traiga esa iluminación a su vida, y cuanto usted más conozca a Dios, para usted la verdad divina va a ser más evidente, ¿no? Es como piense usted en esto, ¿no? Como cuando de repente teníamos un noviazgo, nos gustaba una persona, ¿no? Pero no sabíamos ni siquiera cómo acercarnos. ¿Por qué? Porque no conocemos a la persona. Pero conforme la vamos conociendo, la relación se vuelve mucho más fácil, ¿no? Y entonces es mucho más fácil comprarle un presente o invitarlo a algún lado, etcétera, porque sabemos qué le gusta a la persona, qué le disgusta a la persona, etcétera, ¿no? No estoy diciendo aquí que nos vamos a enamorar de Dios como en una relación de noviazgo, pero es una relación importante en nuestra vida. Me atrevo a decir la más importante, ¿no? Y para que yo comprenda su voluntad, para que yo logre esta iluminación, pues estará en razón de una relación cada vez más sólida. Bien, una vez establecido entonces la diferencia entre los términos revelación, inspiración e iluminación, recuerde que nosotros estamos centrándonos en la inspiración de la Biblia, ¿no? Porque es la inspiración la que nos permite confiar en ella, sabiendo que es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar precisamente en esta inspiración, es decir, en esta transmisión de la verdad divina, el cómo es que Dios transmite esta verdad divina, ¿no? Le estoy colocando aquí lo que sería el inicio de la epístola de los Hebreos, ¿no? Ahí en el Nuevo Testamento está la epístola a los Hebreos, y es prácticamente son los dos primeros versículos. Yo le puse ahí Hebreos 1:1, pero en realidad son los versículos 1 y 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, habiéndose revelado, ¿no?
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Lo que está diciendo aquí el autor de esta epístola, un autor desconocido, algunos dicen que es Pedro, otros que posiblemente es Santiago, ¿no? En realidad no lo sabemos, pero aquí es una persona que le está escribiendo a la iglesia universal, a la iglesia de los hebreos. Sí, oigan, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados a nuestros ancestros, a nuestros padres, por medio de los profetas, por medio de estos mensajeros, ¿no? Bueno, en estos últimos días, es decir, en los días en que está escribiendo esta carta, nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, primero que nada, que Dios puede hablar de muchas maneras, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, dicen, es que Dios habla a través de sueños, es que Dios habla a través de profecías, es que Dios habla a través de visiones, etcétera, ¿no? Y entonces viene una respuesta de muchos movimientos evangelistas, ¿no? Evangelísticos o protestantes, o como lo quiera llamar, ¿no? No, no, es que Dios ya no habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, ya no hace eso, ¿no? Ya Dios habla únicamente a través de la Biblia. Bueno, hay que tener un balance aquí y creo que esta es la parte más importante del tema de hoy, ¿no? Dios puede hablar de muchas maneras. No, yo no podría decir, hermanos, Dios ya no habla a través de sueños y de visiones porque ya estamos viviendo otra época, estos posteriores días, ¿no? Porque decir eso sería muy similar a decir que entonces Dios ya no lo puede hacer. Y si Dios ya no lo puede hacer, pues entonces no es todopoderoso, ¿no? Tiene una limitante y si tiene una limitante ya no es Dios. No, no, lo que tenemos que entender es que si bien es cierto que Dios puede hablar de muchas maneras, tenemos que entender que Dios ha revelado todo ya a través de Jesucristo. Y que toda la enseñanza revelada en Jesucristo ha sido registrada en la Biblia. Es así que la Biblia contiene el mensaje de Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente si nosotros comenzamos a caminar en un cristianismo buscando el mensaje en el sueño, en la visión, en el profeta, en la palabra, en la voz que pudiera yo escuchar, etcétera, corremos el riesgo de desviar nuestra fe, de desviar nuestro cristianismo, ¿no? Nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en lo personal, no tenemos la práctica de la profecía, ¿no? Nosotros no tenemos el ministerio de profetas, ¿no? Ni se dan profecías, no tenemos esta práctica donde estemos en una reunión y de repente un hermano se pare, porque así dice el Señor, ¿no? O hermanos, yo tuve un sueño y en ese sueño el Señor me mostró que va a suceder esto, o cosa por el estilo. No. Respetamos a las iglesias que lo hacen, ¿no? Yo más bien aquí le voy a dar la razón del por qué nosotros no lo hacemos. No me voy a meter en el asunto de que si los otros, los que lo hacen, están bien o están mal. No, no es el propósito de esta clase. Yo quiero dar la explicación del por qué no lo hacemos, aclarando que eso no nos hace mejores o peores cristianos que otros, ¿no? Simplemente respondiendo a la pregunta, ¿por qué en la iglesia Torrefuerte no lo hacemos? Bueno, porque nosotros creemos que, como dice este pasaje, en estos posteriores días Dios nos ha hablado a través del Hijo, ¿no? Y a mí me gusta manejarlo o proponerlo de esta manera, ¿no? A ver, hermano, hermana, ¿qué verdad podría usted necesitar en su vida que no esté en la Biblia, ¿no? Tiene usted que tomar una decisión. Estoy seguro que en la Biblia está la respuesta, ¿no? Tengo que comprar una casa o tengo que invertir en un negocio o quiero juntarme o quiero casarme con esta persona, ¿no? Hasta cosas muy absurdas, ¿no? ¿Qué nombre le quiero poner a mis hijos? ¿Qué sé yo, no? Obviamente yo no voy a tomar mi Biblia, ¿no?
y voy a abrir mi Biblia y va a aparecer ahí el texto. Sí debes de comprar la casa e invierte en el terreno, cosa por el estilo. No, pero muchas de las historias, muchas de las experiencias de los personajes podrán reflejar la situación por la que estoy pasando y entonces eso traerá sabiduría, traerá la iluminación para que pueda yo proceder, tener la decisión correcta, ¿no? Es por esa razón que nosotros no nos movemos a través de sueños, visiones, profecías, etcétera, ¿no? Esa es simplemente la razón, hermano, y entonces lo que los hacen están mal, mi hermano, con todo respeto, creo que soy la persona menos indicada para establecer ese juicio o esa sentencia, ¿no? Pero hablemos de la Biblia y en cuanto a su contenido, la Biblia tiene el mensaje de Dios, aunque también tenemos que estar conscientes de que están los datos del agiógrafo, ¿no? Es decir, el escritor, que está siendo inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, de repente nos va a compartir datos relacionados con el mensaje de Dios. Y es por eso que en la Biblia vamos a encontrar de repente censos, ¿no? Es decir, el conteo del número de tribus, de pueblos. Vamos a encontrar, por ejemplo, genealogías, ¿no? Es decir, árboles genealógicos o descendencias, ¿no? Historias, discursos dados de otras personas, etcétera, ¿no? Y también vamos a encontrar en la Biblia, pues muchas veces los sentimientos del agiógrafo. De repente vamos a ver autores o escritores, ¿no? En la Biblia que de repente van a expresar su gozo, como el salmista, por ejemplo, ¿no? O la duda, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Abraham, ¿no? Que de repente expresa, o sea, Señor, estás prometido, pero no veo para cuándo, ¿no? La ira, el caso de Jonás, este profeta que es enviado a llevar un llamado de arrepentimiento a una ciudad enemiga y se enoja con Dios y él decide desobedecer, tristeza, etcétera, ¿no? Es decir, los autores lo van registrando, ¿no? Y ojo, esto podría llevarnos a pensar que entonces la Biblia puede tener errores, no por parte de Dios, sino por parte de todos estos asuntos que incluyó el agiógrafo. No, no, mis hermanos, todo lo que está registrado en la Biblia, tanto el mensaje de Dios como los datos que usa el agiógrafo y sus sentimientos, todos están bajo la acción y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Lo que sí es muy importante es estar conscientes de que no todo lo que registra la Biblia es aprobado por Dios, ¿no? Eso es muy diferente. En la Biblia usted va a encontrar temas como el maltrato a la mujer, va a encontrar temas como la esclavitud, va a encontrar temas como personas que van a quemar a sus hijos para ofrecerlos a dioses, etcétera, ¿no? Y eso no significa que como está en la Biblia, entonces es aprobado por Dios. De ahí que muchos, por ejemplo, dicen, es que sí podría yo tener 2 o 3 esposas porque en la Biblia Jacob, ¿no? Tuvo hasta 4 mujeres, ¿no? O Abraham que tuvo 2 mujeres, y pues son hombres de fe, ¿no? La Biblia los describe como hombres de fe, entonces Dios lo avala. No, no, no. Si nosotros leemos la historia completa, de hecho, esas fueron situaciones que ellos decidieron caminar y que nunca van a tener la aceptación de Dios. Y si vamos leyendo la historia, de hecho, por no caminar con Dios en ese sentido y hacer su propia voluntad y tener varias mujeres, pues llevarán la consecuencia, ¿no? Entonces, no todo lo que la Biblia registra es aprobado por Dios, ¿no? Pero está ahí, ¿por qué? Porque sirve para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Entonces, de repente usted se va a topar con discursos de falsos profetas, con malas decisiones de reyes, con actos rebeldes y caprichosos, e inclusive hasta con planes e intenciones satánicas, ¿no? Y no por eso es que Dios las avala, ¿no? Es muy importante estar conscientes de esto. Bien, hablemos de las teorías de la inspiración. Hay varias teorías de la inspiración, aquí le pongo las más importantes, ¿no? Hay una que es la inspiración natural o la intuición,
que nos dice que el autor fue inspirado desde su propia capacidad literaria. Pero si esto fuera así, pues entonces la Biblia sería como cualquier libro más, ¿no? Como cualquier libro de cualquier biblioteca, donde también el autor, pues, tuvo un motivo para escribir y hizo uso de su don literario, ¿no? La inspiración mística o la iluminación, no la confundamos con la iluminación que describimos hace un momento, sino esta inspiración por iluminación. Dice que el agiógrafo vivió una intensificación en su percepción, entonces fue más sensible a las cosas de Dios, ¿no? Y por eso es que pudo escribir. Si esto fuera así, pues entonces no hay una comunicación voluntaria de Dios hacia el hombre, sino que más bien fue la capacidad del agiógrafo en su sensibilidad el descubrir la verdad de Dios, ¿no? Es decir, Dios no se acercó a la humanidad a revelar su voluntad, sino que el agiógrafo la pudo intuir, ¿no? Pues obviamente no. La inspiración conceptual o dinámica es aquella que nos dice que, bueno, Dios inspiró el concepto, pero ya el agiógrafo fue el que tuvo que desarrollar las ideas o los conceptos, ¿no? Para poder expresarlo. Si esto fuera así, entonces nosotros como lectores tendríamos que juzgar a los agiógrafos, ¿no? Porque tendríamos que ver cómo es que manejaron el concepto de Dios. Y note usted que entonces Dios no tendría un control total de las escrituras, ¿no? La inspiración parcial es esta que dice que Dios inspiró solamente las verdades divinas, pero no los datos complementarios que mencionábamos, ¿no? El agiógrafo expresando sus sentimientos, o narrando historias, o narrando regiones geográficas, o cualquier otro tema, ¿no? Si esto fuera así, entonces sí podríamos decir que la Biblia contiene error y que el error no es por parte de Dios, pero sí está por parte del escritor. Y veremos la próxima sesión que no, la Biblia no contiene error. La inspiración mecanicista es esta que dice que Dios ha limitado a los escritores a registrar las palabras exactas, ¿no? Esta también se conoce como la inspiración del dictado, la teoría del dictado, ¿no? Donde prácticamente el escritor es como un amanuense, ¿no? Al que va a escribir únicamente lo que se le dicte, casi se vuelve un robot, ¿no? Pero esto no puede ser posible porque si fuera así, entonces la Biblia no presentaría, por ejemplo, los distintos estilos de redacción que vemos en los autores. No es lo mismo cómo te narra, por ejemplo, Isaías, sus profecías, como lo hace Jeremías, que están prácticamente profetizando al mismo pueblo, ¿no? O pensemos en profetas contemporáneos, ¿no? Porque Isaías fue antes que Jeremías, pero un contemporáneo de Isaías, pues es Oseas, ¿no? Y son dos escritores con estilos completamente diferentes y donde expresan mucha de su personalidad y muchas de sus emociones, ¿no? Y si la inspiración viniera por un dictado total de Dios, entonces la Biblia no registraría esto, ¿no? Nosotros creemos en la inspiración verbal, ¿no? En la que el Espíritu Santo dirige los pensamientos, selecciona las palabras, pero también le permite al geógrafo expresar sus opiniones, sentimientos, etcétera, sin que por esto se salga del control divino, ¿no? Le pongo este ejemplo. Encontramos estos famosos salmos imprecatorios, estos salmos donde el que escribe le pide a Dios misericordia porque está siendo perseguido y de repente él en su corazón expresa, Señor, pero toma venganza de ellos, ¿no? Que no prosperen, que sean muertos en sus intenciones, etcétera, ¿no? Y cualquiera diría, ¿cómo es posible que este escritor de Dios esté deseándole el mal a otros, ¿no? Pero nuevamente le repito, leyendo el pasaje, el mismo escritor dice, pero Señor, tú eres el Dios de misericordia y tú eres mi venganza, etcétera, ¿no? Esos son los salmos imprecatorios, aquellos que el escritor abre su corazón, exhibe sus sentimientos, pero que al final los reconoce y los rinde delante de Dios, ¿no? Es por esto que nosotros sabemos que la inspiración es completa, es plena. Se habla de una inspiración plenaria, ¿no? Toda la Biblia, toda la Biblia está inspirada, como lo veíamos en el pasaje de 2 de Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Bien,
Haciendo un repaso de nuestros libros de la Biblia, ya revisamos el Pentateuco, ya revisamos los libros históricos. En la sesión anterior vimos los libros poéticos, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues hablaremos de los profetas mayores, ¿no? Entonces, bueno, en la sesión pasada estudiamos los libros poéticos, donde hay que memorizar los 5 libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si se puede con los capítulos sería mejor, ¿no? Job con sus 42 capítulos, Salmos son 150 salmos, Proverbios que son sus 31 capítulos, Eclesiastés con 12 capítulos y Cantar de los Cantares con sus 8 capítulos, ¿no? Pedíamos de tarea también hacer este esquema. Yo le decía, de cada libro, échele una ojeada y trate de encontrar algún texto, aprovechando que son poéticos, pues algún texto que le llame la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tomé de Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿no? Es Job hablando a Dios, ¿no? Y dice, yo conozco que tú, Dios, todo lo puedes y no hay un pensamiento que se esconda de ti. Por eso puse ahí una persona con una lupa, ¿no? ¿Qué me dice usted del Salmo 23? Un salmo muy popular, ¿no? El primer versículo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí puso un pastor con su ovejita, ¿no? El libro de Proverbios, por ejemplo, yo escogí Proverbios 14:12, ¿no? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte, ¿no? Hay quienes piensan que están haciendo lo correcto y no se dan cuenta que de hecho van derechito a su perdición, ¿no? La importancia de siempre consultar a Dios. Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? El autor hace un análisis de la vida, ¿no? Y dice, mira, de todo lo que he investigado, de todo lo que he probado, al final, esta es mi conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? Por eso pongo ahí una persona rendida en oración, ¿no? Cantar de los Cantares, un libro maravilloso, un libro de amor. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Está hablando del poder del amor, por eso es que puse a esta pareja ahí tomados de la mano, ¿no? Usted pudo haber escogido cualquier otro de los miles de versículos que contienen estos libros y haber colocado la imagen que usted considerara, más representativa, ¿no? Yo lo hice así en versión electrónica para mostrarlo aquí en la clase, pero usted lo podría hacer en su libreta, ¿no? Usted podría dibujar si usted quisiera, o recortes y pegarlo. Eso en realidad es libre, ¿no? Bien. Hablemos rápido de los 5 profetas mayores, donde tenemos Isaías con sus 66 capítulos. Recuerde que una profecía no es el adivinar el futuro, ¿no? Una profecía es un mensaje de Dios. Y en este caso es un mensaje de Dios a Judá, donde el libro lo podemos dividir en los primeros 39 capítulos que hablan de la santidad y la justicia, mientras que los últimos 27 capítulos hablan de la gracia y de la gloria. De hecho, hay quienes dicen que Isaías es una pequeña Biblia dentro de la Biblia, ¿no? La Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento que hablan de la justicia de Dios. Isaías en sus primeros 39 capítulos habla de la justicia de Dios, ¿no? Y vemos ahí, se narra el juicio de Dios sobre Judá, el llamado de Isaías, la venida del Mesías, el día del Señor, ¿no? El reinado de Ezequías y la confrontación que tiene contra Siria, ¿no? Y la Biblia tiene en el Nuevo Testamento 27 libros que hablan de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Bueno, pues Isaías en sus últimos 27 capítulos, ¿no?, nos habla de la gracia y la gloria de Dios, cómo Dios conforta, cómo Él gobierna con soberanía. Nos habla del Mesías, de sus sufrimientos, pero también de su victoria, el reino milenial, su propio reinado, ¿no? Un libro en verdad maravilloso. Viene después Jeremías con 2 libros, propiamente el libro homónimo, Jeremías, con un mensaje a Judá y a otras naciones en sus 52 capítulos. Prácticamente lo podemos dividir en 4 secciones: el llamado de Jeremías, los 12 sermones contra Judá, ¿no? Después vendrá el juicio de las naciones gentiles, entre ellas egipcios, filisteos, babilonios. Si no me equivoco, hay otro contra Edom.
hay otro contra Sidón, Tiro y Sidón, ¿no? Y la última parte, la conclusión histórica, donde Jeremías narra la destrucción de Jerusalén, la caída de Jerusalén, de la que en su tiempo muchos pensaban que difícilmente iba a caer. Jeremías anuncia que va a caer, ¿no? Y cuando sucede, cuando la ciudad cae, escribe este libro que se llama Lamentaciones, en tan solo 5 capítulos. Un libro muy curioso porque es un libro redactado en el orden del alfabeto hebreo, ¿no? Es un acróstico, donde cada capítulo es una sección prácticamente, ¿no? Donde se describe primero la desolación de Jerusalén, ¿no? Después viene el juicio de Jehová, por qué permitió que la ciudad cayera, la respuesta de Jeremías, donde él se siente desfallecer, pero reconoce la fidelidad de Dios, la ira justa de Dios, es decir, esta caída de Jerusalén no se puede tomar como un abandono de Dios, sino más bien Dios está siendo justo por la rebeldía de Judá y de Jerusalén, ¿no? Y cierra con una oración de esperanza en la que Jeremías pide por la restauración que llegará después con el regreso del exilio, que prácticamente es el contenido de los libros de Esdras y Nehemías que estudiamos hace dos sesiones, ¿no? Es así que vemos aquí pues 5 temas interesantes en el libro de Lamentaciones. Un libro cortito pero muy interesante, ¿no? Se habla de luto, de lloro, de esperanza, de recuerdo y de oración. Y bueno, en los últimos 2 profetas mayores tenemos Ezequiel con sus 48 capítulos. Este ya es un profeta que le escribe a todos aquellos que han sido llevados a Babilonia, todos aquellos que habitaban en Judá, en Jerusalén, y que fueron llevados prisioneros a Babilonia. Bueno, pues Ezequiel nos describe primero su llamado, ¿no? Después el mensaje de condenación de Dios a Judá, igual por los pecados cometidos, la condenación también, el juicio a otras naciones, muy parecido a Jeremías, ¿no? Y termina el libro con la restauración de Israel, ¿no? Aquí le puse los temas detallados, usted los puede revisar con más calma, usted puede pausar este video, puede tomar captura de pantalla y revisarlo con más calma, ¿no? Y Daniel, un libro complicado, pese a que es breve, 12 capítulos, se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿no? Al igual que Apocalipsis en el Nuevo Testamento, es un libro complicado por toda la figura del lenguaje que se usa, ¿no? Mucha gente tiene miedo a leer Apocalipsis porque lo toman como libro de terror. No, no es un libro de terror. Aunque habla de los juicios de los últimos tiempos, el libro fue escrito para crear esperanza en el cristiano, ¿no? Lo mismo pasa con Daniel. Daniel, aunque habla de situaciones complicadas, ¿no? Sobre todo en la historia profética, en la segunda parte del libro, ¿no? El libro lo que busca también es traer esperanza, ¿no? Por eso es que los primeros 6 capítulos hablan del fiel hombre de Dios, ¿no? Ahí se presentará la historia personal de Daniel, de cómo llegó a Babilonia, de cómo desarrolló sus funciones, para en la segunda parte presentarse como este mensajero de Dios. Disculpe, me puse ahí Dios con minúscula, disculpe la falta de respeto, es Dios mayúscula, ¿no? Donde se presenta la historia profética con las visiones propiamente en un lenguaje apocalíptico, que sí, la verdad es que sí es un poquito pesado, pero tampoco es imposible, ¿no? Bien, si usted desea el ahondar un poco más en esto, le tengo varias opciones. Si usted revisa la sesión pasada, la sugerencia era la evidencia que demanda un veredicto, ¿no? De Josh McDowell. Usted podrá ver los datos en la sesión pasada. Aquí tengo mi libro. Ahora sí me traje mi libro en físico. Esta es la evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell. Un libro pues algo extenso, ¿no? Son alrededor de 800 páginas. El problema es que sí, la letra es un tanto pequeñita, ¿no? Pero créanme que es un libro bastante bueno, ¿no? El otro libro que también recomendábamos, La Guía Esencial para Defender la Fe. Le repito, usted puede ver los datos completos en la sesión anterior, que le decía yo, el problema es que vea usted esto. Este es un libro diminuto, bueno, hasta mi mano es más grande que el libro, ¿no? Entonces, pues es un libro que viene con una letra diminuta, en verdad diminuta. Aunque yo haga el acercamiento, aún así
La letra es muy pequeñita. El libro es maravilloso. La verdad es que el libro es maravilloso, sobre todo las fotos, los cuadros, mapas y todo lo que trae es muy bueno, ¿no? Pero pues el problema es que si viene muy pequeñito, oramos para que Holman te toque el corazón y lance una versión como para humanos. Pero bueno, si quiere ir a profundidad, yo sé que quizá este curso está siendo tomado por aquellos que ya estudian la Biblia en un sentido un poco más serio. Bueno, pues Millar Erickson, ¿no? La teología sistemática de Millar Erickson es obligatoria para todos aquellos que quieran profundizar en estudios bíblicos, ¿no? Me atrevo a decirlo así, debiera ser el libro base. Puedes leer cualquier otra teología. No tengo aquí en la mano otros libros de teología, pero está la básica de Ryrie, está la teología de Schaeffer, está la teología de, se me fue el nombre, Berkhoff, ¿no? Que son como las más populares, pero creo que Millar Erickson es obligatorio, ¿no? Le repito, por este enfoque imparcial que tiene, ¿no? Y bueno, en este caso, si quiere profundizar en temas propiamente de la teología bíblica o bibliología, en el 2023, Editorial CLIE lanzó la Bibliología de Samuel Pérez Millos, un libro maravilloso, se lo recomiendo, es un libro precioso, está también bastante denso, la letra es grande, la letra es muy cómoda, el libro es muy accesible, es de un lenguaje muy fácil, muy sencillo, muy bien explicado. Samuel Pérez Millos tiene un tino para desarrollar los temas, explicarlos. Este es parte de una colección. La colección todavía se está publicando, ¿no? Constará de 9 volúmenes. A la fecha en que estamos grabando esta clase, se han publicado 3 volúmenes y en unas semanas saldrá el cuarto volumen, que es la neumatología, es decir, el estudio del Espíritu Santo. Pero ya está el volumen 1, que es la cristología, este volumen 2, que es la bibliología, y el volumen 3, que creo lo tenía yo acá, aquí está, que es el de la Trinidad de Samuel Pérez Millos. No me pagan nada no recibo regalías por compartir estos libros. Al contrario, lo que queremos es que usted pueda ir profundizando en su estudio bíblico, obviamente, claro, de acuerdo a su necesidad. Si usted está empezando, no sería lo más recomendable, ¿no? Ya que usted tenga una cierta experiencia, créame que será maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de recomendar libros? Que de repente las personas terminan enamorándose más de los libros, ¿no? Pero no lo olvide, la Biblia, esta, esta es la base de nuestra vida, ¿no? Esta es la base de nuestras decisiones, esta es la base de nuestra relación con Dios. Entonces, esta es la Biblia que nos regalaron a mi esposa y a mí cuando nos casamos, ¿no? Unos amigos muy queridos nos regalaron esta Biblia, que guardamos con mucho cariño, que leemos aquí en familia todos los viernes, ¿no? Y bueno, pues nada supera la palabra de Dios. Bien, vámonos entonces con las malas noticias, ¿no? Las malas noticias es que hay tarea. No, la verdad es que la tarea es bastante sencilla. Y mire usted, le pediría por favor que lea Hebreos nuevamente, Hebreos 1, versículos 1 y 2, ¿no? Donde se está narrando el que Dios ha hablado en distintas épocas y de muchas maneras, ¿no? A los padres por medio de los profetas, pero en estos posteriores días ha hablado a través del Hijo, ¿no? Entonces, pensando en este versículo, me gustaría que haga usted una lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Usted enlista, ¿no? Algunos conceptos, algunas ideas, y adelante usted tendrá ahí alguna casilla o algo para ir marcando, ¿no? Para ir cotejando. Entonces, haga una lista de cotejo de las cosas que le gustaría que Dios hable a su vida. ¿Vale? Una vez que tenga esa lista, no tiene que ser una lista extensa, ¿eh? Piense usted en las cosas más importantes. Le pongo un ejemplo, ¿no? Me gustaría tener mayor sabiduría para educar a mis hijos, ¿no? O me
gustaría mejorar en mi relación, en la relación con mi esposa, como yo como esposo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y una vez que tenga esa lista, le pediría encarecidamente que la conserve, que la tenga ahí en su Biblia, ¿no? Que la tenga así guardada en las últimas páginas de su Biblia. Y que cada vez que usted lea, si Dios le habla, tome usted su lista de cotejo y palomé. Dios ya respondió esto. Y si puede, se lo aconsejo, escriba la cita bíblica. Usted ya conoce las referencias bíblicas. Escriba la cita bíblica en la que Dios le ha respondido. Como usted puede ver, esta es una tarea personal, ¿no? Donde pues cada quien buscará qué quiere que Dios hable a su vida. Le pediría también que estudie los libros de los profetas mayores, ¿no? Isaías con sus 66 libros, Jeremías con los 52 libros. Viene las Lamentaciones de Jeremías con 5 capítulos, pero no estoy hablando de libros, no. Isaías 66 capítulos, Jeremías 52 capítulos, Lamentaciones 5 capítulos, Ezequiel con sus 48 capítulos y Daniel con sus 12 capítulos. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco enormemente que me haya acompañado en esta sesión. No me resta más que orar y poner en manos de Dios, pues, esta sesión que nos ayude en el repaso, en las tareas. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo para lo que será nuestra sexta sesión, en la cual prácticamente estaremos cubriendo la primera mitad del curso. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de estudiar tu palabra, de acceder a tu palabra, mi Dios, pero sobre todo de conocerte a ti a través de tu palabra. Señor, tenemos muchas preguntas, no hay problema en tener preguntas. El punto es dónde estamos buscando las respuestas y queremos hacerlo en tu palabra y confiamos en tu palabra porque sabemos que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por ti. Te doy gracias por todos aquellos que están siguiendo esta clase. Te pido encarecidamente que hables al corazón de todos nosotros, Padre, por Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.